Hola chicos, vamos a ver una aplicación del efecto Doppler. Un primer ejercicio dice, la radio emite un sonido con frecuencia de 440 Hz. Una persona, que es el receptor o observador, camina hacia la fuente, o sea la radio, que está quieta, con una velocidad de 20 metros por segundo. Nos preguntan, ¿con qué frecuencia la persona percibe el sonido? Nuestro gráfico nos enseña, nos ilustra, nos muestra nuestra radio, nuestra antena, nuestro radio que está transmitiendo, la persona que se está dirigiendo hacia la emisora, hacia la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a captar su frecuencia alta. Luego el sonido que percibe es agudo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para la solución es sacar los datos. Nos dan la frecuencia de la fuente, 440 Hz. Nos dan la velocidad del sonido, 343 metros por segundo. Nos dan la velocidad a la que se desplaza el objeto o receptor, 20 metros por segundo. Esta es positiva porque se acerca a la fuente. Y nos dicen que la velocidad de la fuente es cero porque está en reposo. Nos preguntan por la frecuencia del objeto o la persona, que es la que se está desplazando. Escribimos nuestra ecuación fundamental. Frecuencia del objeto es igual a frecuencia de la fuente multiplicada por la velocidad del sonido más o menos velocidad del objeto sobre velocidad del sonido menos más velocidad de la fuente. Acá era donde decía que debemos tener en cuenta el signo. Como el objeto se acerca a la fuente, colocamos el signo más en el numerador y automáticamente en el denominador va a ser negativo. Reemplazamos los valores, la frecuencia de la fuente 440 Hz, multiplicado por la velocidad del sonido, que es 343 metros por segundo, más la velocidad del objeto, que es 20 metros por segundo, sobre 343 metros por segundo, menos 0 metros por segundo, que es la velocidad de la fuente. Hacemos nuestra operación del numerador, como nos lo indica. La sumamos y nos dio 363 metros por segundo, son las mismas unidades. El denominador la restamos, que nos da 343 metros por segundo. Realizamos la división y nos da 1.06. Mire que simplificamos metros por segundo sobre metros por segundo, no nos quedan unidades. Multiplicamos 440 Hz por 1.06 y obtenemos que la frecuencia nos dio 466 Hz. Luego damos la respuesta que el receptor percibe el sonido con una frecuencia de 466 Hz. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. La sirena de una ambulancia de frecuencia 250 Hz viaja con respecto al aire con una velocidad de 26 metros por segundo y una persona se aleja de ella a una velocidad de 12 metros por segundo. Nos preguntamos con qué frecuencia detecta la persona el sonido. Sí, en la velocidad del sonido no lo dan ahí, 340 metros por segundo. Este gráfico nos ilustra muy bien que cuando está la persona cerca, el tono con el cual detecta el sonido es agudo y si se aleja, el tono es grave. Bueno, para solucionarlo, nosotros lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos del ejercicio. La información que nos da: frecuencia de la fuente 250 Hz, velocidad de la fuente 26 metros por segundo, frecuencia del objeto, nos la están preguntando, velocidad del objeto 12 metros por segundo. Ahí nos dicen que el objeto se está alejando. Por ser alejarse, esa velocidad del objeto va a ser negativa. Tomamos nuestra ecuación y vamos a ver cómo la reemplazamos los datos. Al estarse alejando el observador, debemos tomar la velocidad del objeto negativa. Luego
reemplazamos los valores que nos está dando el ejercicio. La frecuencia de la fuente 250 Hz, velocidad del sonido 340 metros por segundo, le vamos a quitar la velocidad del objeto sobre la velocidad del sonido 340 metros por segundo y le sumamos lo que nos decíamos que si en el numerador es negativo, en el denominador automáticamente es positivo, sumamos la velocidad de la fuente, realizamos las operaciones que nos dio 328 metros por segundo sobre 366 metros por segundo y nos indica que debemos multiplicarlo por la frecuencia de la fuente. Realizamos la operación, simplificamos unidades, metros sobre segundo sobre metros sobre segundo y nos quedó 0,89. Multiplicamos por la frecuencia de la fuente y nos da 222.5 Hz. Luego damos nuestra respuesta. La persona, el ciclista, la persona que haya sido, que se está moviendo, en este caso es la persona, detecta el sonido de la ambulancia con una frecuencia de 222.5 Hz.